Ok. Pues como hoy es uno de los, hoy es el día, ¿verdad? ¿Qué celebramos hoy? La resurrección de nuestro Salvador. ¿Qué no es hoy? Hoy no es Easter, ¿verdad? Hoy no es Easter, hoy es el día de la resurrección, el día más importante de la historia. No es el día del conejo. No es el día del conejo, no es el día de los huevitos. I thought Easter was como the other way of calling it the resurrection day. No, Easter es una celebración pagana que ocurre más o menos para este mismo tiempo. Pero hoy es el día de resurrección. El día más importante en la historia de la humanidad, ¿verdad? Aún más importante que todo es importante, más importante que el nacimiento de Jesucristo, pero por eso es que nosotros celebramos, ¿verdad? Toda la semana celebramos el día en que resucitó Jesucristo, porque él resucitó. ¿Qué día de la semana resucitó Jesucristo? No fue sábado. Entonces no fue sábado, fue el séptimo, fue el primer día de la semana. Porque el sábado no podían ir a ver la tumba y embalsamarlo, así que las mujeres fueron temprano, porque los sábados ellos tenían que descansar, ¿verdad? En el día de descanso no pueden embalsamar y tocar este cuerpo muerto. Así que tempranito, el primer día de la semana, Jesús resucitó. Que fue domingo. Fue domingo. En el calendario El séptimo día empieza a las 6 de la noche, el que sería sábado. El sábado. Y el sábado a las 6 de la noche comienza el domingo para los hebreos. Exacto, así que ya ellos podían haber ido de noche, pero no podían ver. Así que cuando empezó a haber luz, pues ellos llegaron para embalsamar el cuerpo y ahí entonces Jesús resucitó. Por eso nosotros somos bautistas del primer día, no bautistas del séptimo día, porque celebramos el día más importante de la historia. ¿Mike? Yo oí que la muerte de él fue jueves. Día jueves, no fue viernes, fue jueves. Los católicos quieren fue de viernes. Hay gente que dice que fue el miércoles, hay gente que dice que era jueves, hay gente que dice que fue el viernes. Por eso sería bueno, ¿verdad?, en un futuro tener servicio de esos 3 días. Sabemos que no fue sábado. Tenemos servicio miércoles, jueves y viernes. Yo pensaba en un tiempo que era jueves y después me puse a hacer research y ahora pienso que fue viernes. Pero eso es un sermón aparte. Pero no está bien claro, así que lo que sí está claro es que la resurrección fue el domingo, por eso es que la resurrección, entre los días tan importantes que incluyen el nacimiento de Jesucristo, la concepción de Jesucristo, la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo, el más importante de todo eso es la resurrección. Y también está la ascensión de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, días bien importantes, pero el más importante de todo es el día de la resurrección de Jesucristo, porque si Jesucristo resucitó, entonces, ¿verdad? Eso confirma nuestra fe. Es una de las cosas que tenemos que creer para no ser salvos. Para ser salvos tenemos que creer que Pablo dice, este es el mensaje de fe que predicamos, que si confesáis con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que quiero hablar hoy acerca de una de las apariciones o apariencias de Jesús. Uno de las Jesús apareció varias veces y entonces hay distintas interacciones y historias. Y una de las más largas es la que se encuentra al fin del libro de Juan. El libro de Juan tiene como 2 terminaciones, como que termina, entonces tiene como un prologue, como un bonito, ¿verdad? Como un ¿cómo se llama? Cuando hay cuando dan un concierto, ¿verdad? Y entonces después están, todo el mundo aplaude, después da un encore, ¿verdad? Así que el libro de Juan tiene como un encore, ¿verdad? O un prologue, Es un epilogue. Epilogue, ok, de la prologue al principio. Un epilogue, perdón, gracias Pablo, porque no estaba seguro si es la palabra correcta. Tiene como un epilogue, ¿verdad? O un encore, o un bonus feature, ¿verdad? Y eso es lo que quiero estudiar hoy. Se encuentra en el capítulo 21 de Juan. Así que vamos a ir a ese pasaje.
Vamos a leerlo completo. Y dice así. Lo que venía antes, que ¿verdad? Jesús, Juan dijo, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de tus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, por estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces como que escribió, y una de estas cosas es esta que voy a poner ahora. Un extra. Así que dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Los dos discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red de la tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dijo, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Jesús, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Quería hacer la pregunta antes de orar. ¿Cómo murió Juan? Murió en Old age. Cyprus, creo que era acá. Algo así, una isla. La isla de Pampa. No, él no murió estuvo en la isla de Patmos, pero aparentemente no murió en la isla de Patmos, volvió a Éfeso. Pero ¿cómo murió y dónde está enterrado? Murieron de old age. Usted sabe que eso no se sabe. No se sabe cómo murió y no se sabe dónde está enterrado Juan. Muy interesante. Ok, vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por este pasaje. Te pido que podamos sacarle algo, que estés con nosotros, que nos enfoquemos en lo que tú quieres que
que aprendamos y que podamos tener un buen tiempo a de su palabra, sintiendo convicción, pero también gozándonos en tu revelación. Mucho pedimos. Amén. Yo decidí que quería predicar sobre esto, no leer el pasaje, la leí como 10 veces. Y después me puse a buscar cosas en internet, ¿verdad? Comentarios y eso, y me di cuenta que ¿cuántos versículos hay aquí? Hay 25 versículos. Aquí podemos estar predicando básicamente un sermón por cada versículo. Esto está bien lleno de muchas verdades. Así que esto uno podría estar básicamente medio año estudiando este pasaje solamente y sacándole lo que está ahí. Así que yo me sentí un poquito abrumado, ¿verdad? Porque hay tanto y tanto aquí. Pero así que esto es una exploración, ¿verdad?, de este pasaje. Simplemente como vi una mirada, ¿verdad?, de arriba, como si fuera desde un mapa, volando por encima, para que, ¿verdad?, darle a ustedes, ¿verdad?, y a mí también, un interés por quizá profundizar un poquito más. Y parte de lo que voy a hacer es que voy a hacer algunas preguntas que me vinieron a la mente, ¿verdad? Entonces voy a dar distintos comentarios sobre eso. Lo primero que vemos, ¿verdad?, es que Pedro estaba junto con algunos de los discípulos, ¿verdad? Había 7 discípulos ahí. 5 se mencionan, hay 2 que no se mencionan. La tradición piensa quiénes son esos. Pero de los 12 discípulos, eso hace la pregunta: ¿dónde estaban los otros 5? Los otros 4. Pero también uno hace la pregunta, la primera pregunta que viene a la mente es: ¿por qué Pedro se fue a pescar y hizo Pedro lo correcto en irse a pescar? ¿Verdad? Yo decía, de seguro, ¿verdad?, Dios le había dado un mandato a Pedro, le dijo que estuviera ahí, y al irse a pescar, ¿verdad?, estaba básicamente abandonando a Jesucristo. Y muchas personas piensan eso, ¿verdad?, que él estaba como que se frustró, pensó que esto se había acabado y se fue a pescar. Pero la cosa es que lo había visto Jesucristo resucitado, y algunos sitios dicen que Jesús no le había dado todavía ninguna instrucciones, y que lo que estaba haciendo era aprovechando el tiempo, ¿verdad?, y tratando de hacer, ¿verdad?, lo que él siempre hacía, y se fue naturalmente a pescar. Y otros que eran pescadores y otros que no eran, también se fueron con él a pescar. Así que, ¿qué ustedes piensan? No, yo pienso que lo que usted dijo ahora, que básicamente hasta ahora Jesús no había dado el mandamiento de ir a las naciones y predicar a sus discípulos, porque iba a hacer, no se iba a quedar en su casa sin nada. Lo que veo Pedro es dirigiéndose por su propia voluntad, porque en realidad pienso que estaba ignorando el mandato que el Señor le dejó en la Gran Comisión. Oye, Mike. Yo creo que tanto en los pantalones de Pedro, después de eso, yo creo que ese fue a militar porque estaba ahí más solo, ahí donde nadie le iba a hablar, se le estaba meditando en las cosas que pasaron y el Señor. Ok, muy bien, así que de verdad alguien dice que no, que todo estaba bien, que podía irse a pescar, que otro que no, que estaba abandonando, que está diciendo. Yo creo que la piensan que quizá porque había denegado a Jesucristo y por lo que había pasado y la muerte y la resurrección, que él quería, ¿verdad?, estar en un ambiente familiar donde podría pensar y estuviera trabajando, pero liberar un poco la mente haciendo trabajo físico. Así que, ¿verdad?, todas esas son razones válidas, y probablemente es posible que había una combinación de todas esas cosas. Quizá, ¿verdad?, Pedro quería aprovechar el tiempo y estaba un poco frustrado y se fue a pescar para meditar. O sea, que puede ser que todas las tres, en cierto sentido, fueran parte de las motivaciones, y hay varias personas, y quizás distintas de esas motivaciones movían más a algunos de ellos que a los otros. Entonces, lo próximo que nosotros vemos en la historia es que, esto nos hace pensar, pero otra vez, fueron a pescar, y ¿qué pasó? Era Pedro un tremendo pescador, ¿verdad? Y estos otros eran, Juan parece que estaba ahí, Santiago, James, Jacobo, el hermano de Juan, y se dice que el hermano de Pedro también. Así que eran tremendos pescadores. ¿Y cuán exitosos fueron ahora que volvieron a ir a la pesca? Las rayas así.
básicamente lo menos exitoso posible, ¿verdad? No habían cogido ni un solo pez, ¿verdad? Eso de por sí es un milagro, yo pienso, ¿verdad? Porque casi siempre uno es un poquito exitoso, pero el ser completamente no exitoso, un fracaso total, o sea, eso es como un fracaso tan espectacular para gente que no es tan experto, ¿verdad? Eso es como que alguien que es un músico, ¿verdad? De primera clase se pare a tocar el violín, se le rompe una cuerda, empieza a estornudar y lógicamente, ¿verdad? La cosa se daña por completo. Algo así sería bien, ¿no? Como está hablando lógicamente, yo creo que en la profundidad no había peces porque el Señor estaba en la orilla y todos los pescados lo estaba jalando para allá, porque los pescados y los animales también sabían quién era. Y todos estaban cogiendo para allá porque era su bendición. Amén, puede ser, ¿verdad? Pero como quiera, ¿verdad? Parece que es un misionero también milagroso, o sea que fueron bien inexitosos. Lo que vemos es que, como está diciendo Mike, Jesús no estaba presente, ¿verdad? Pero toda la noche Jesús no estaba presente. Después entonces, más tarde, se apareció. Podemos pensar, ¿verdad? Cuando Jesús no está presente, no hay Éxito. bendición, ¿verdad? No hay éxito. Sí que es una cosa que podemos, ¿verdad? Este pasaje nos recuerda de eso. Ahora, no estaba presente y no había bendición porque estaba en desobediencia. ¿Verdad? Eso es lo que yo pensaba, ¿verdad? Eso prueba de que él no estaba en obediencia, ¿verdad? Pero otra posibilidad es que sí estaba en obediencia, pero Jesús quería demostrar su poder, ¿verdad? Así que otra vez tenemos, ¿verdad? las dos posibilidades. Pero el hecho es que Jesús no estaba y no había pesca, y quizás Jesús quería hacer este punto, ¿verdad? Ahora, vemos que primero Jesús se apareció, ¿verdad? Cuando ya estaba, parece que aclarando el día un poco, Jesús se apareció en la orilla del mar. Entonces, ellos inicialmente no lo reconocieron, ¿verdad? Ahora, personas dicen que muchas veces cuando Jesús se apareció, la gente no lo reconocía y dicen, quiere decir que Jesús, ¿verdad? O quizás no era, algunos liberales, por ejemplo, usan para decir, no, de verdad, esto no era Jesús, esto era su imaginación y cosas, porque no lo reconocerían. Bueno, podría ser que, ¿verdad? Cuando uno resucita hay algo distinto, ¿verdad? Un momento quizás se hace perfecto, ¿verdad? En su apariencia, Mike. Lo que yo entiendo, y siempre he entendido, que Dios tiene la forma, cuando aparecen los ángeles, que son ciertos, no aparecen así brillando ni nada de eso, aparecen como una persona común, para que todo el mundo no se dé cuenta de ellos, quién son. Exacto. El Señor también vino de esa manera, porque todo el mundo no lo veían brillando, para que no los que lo conocían fueron donde él. Yo creo que como una persona normal, pero quizás vino a su edad ideal, tamaño ideal, todo eso, quizás había un poquito de diferencia, pero la otra cosa es que si uno piensa que alguien está muerto, no va a esperar encontrárselo, ¿verdad? Hasta que no se dé cuenta de verdad quién es. Pero aquí en este caso también estaban lejos, ¿verdad? Así que quizás no lo reconocieron porque estaba lejos y otra vez ellos no esperaban que él estuviera allí, ¿verdad? Y entonces otra cosa que vemos, ¿verdad? En las otras dos apariencias de Jesucristo se le había aparecido a los apóstoles cuando estaban reunidos, ¿verdad? Orando y básicamente teniendo un servicio. ¿Y qué día de la semana se apareció Jesucristo a los apóstoles en las otras dos ocasiones en Juan? Pues el siguiente domingo. El primer domingo y el segundo domingo, ¿verdad? Él se apareció y el domingo cuando estaban teniendo servicio. Esa es otra razón que nosotros adoramos los domingos, para seguir esa tradición de que nosotros nos reunimos con Jesús y Él está presente aquí con nosotros los domingos. Pero Jesús no solamente está presente con nosotros los domingos en la iglesia, también está presente con nosotros en nuestro trabajo, ¿verdad? En nuestro sitio de empleo. Aquí ellos estaban trabajando y Jesucristo se apareció, ¿verdad? Y si somos cristianos, Jesucristo debe estar presente ahí en ese lugar de trabajo, a punto de que si hay suficientes cristianos, la gente debe ir allí y decir, aquí hay algo diferente, aquí, ¿verdad? La gente es distinta, la gente demuestra que están llenas de Jesucristo. Yo, ¿verdad? Casi nunca le digo a las personas que yo soy cristiano,
Pero trato de, ¿verdad? Cuando me recuerdo y, ¿verdad? Trato y no soy muy exitoso en eso, pero trato de hacer las cosas de una forma que la gente me diga o me pregunte si soy cristiano. Y una de las más grandes alegrías que tengo de vez en cuando alguien me pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Verdad? Porque me hace pensar de que quizás vio algo un poquito distinto en mí, ¿verdad? Y eso debe ser nuestra meta, de que en todos los sitios, aún en nuestro sitio de trabajo, la gente vea que Jesús está presente. Ahora, ¿qué fue lo primero que pasó cuando Jesús estaba presente? ¿Qué entonces ocurrió? Jesús dio unas órdenes especiales que trajeron gran bendición. De la misma forma que siguiendo los mandatos de Dios nos traen también gran bendición. La razón que nosotros tenemos esas grandes bendiciones y otras personas no las tienen, no es solamente que tenemos a Jesucristo por dentro, sino que eso hace que las cosas que hagamos las hagamos distinto. Según lo que tengo entendido, porque fíjense que Jesucristo fue bien específico, dije, tiren las redes, ¿en qué dirección? A la derecha. Según tengo entendido, no hice mucho research, pero casi siempre los judíos tiraban a la izquierda, ¿verdad? No pude confirmar si eso es cierto, pero por lo menos sabemos que le dio una instrucción bien específica. No era tirarla por detrás ni por la izquierda, era tirarla a la derecha, ¿verdad? Y ahí entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando tiraron la red en el mar a la derecha? A ver si lo saben. Do you know what happened when Jesus told the disciples to throw the net on the right side? Muy bien, se llenó de muchos peces. Así que, ¿qué pasó entonces cuando hubo este tremendo milagro? Ellos tiraron la red, ¿verdad? Y cogieron toda esa cantidad de peces después que toda la noche no habían cogido nada y ahora de momento cogieron un montón de peces. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Que era Jesús. Se dieron cuenta que eran Jesús, lo reconocieron por el gran milagro, por la gran bendición. De la misma forma, ¿verdad? Nosotros vemos que Jesús trae grandes bendiciones a nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es un testimonio al mundo del poder de Jesucristo, ¿verdad? A medida que Dios bendice nuestras vidas, de no vivir una vida de una forma que el mundo diga, wow, yo quisiera vivir, ¿verdad? De esa forma. Que el mundo nos vea y diga, esa es la vida que yo quiero. Y esas son las bendiciones que yo quiero. Es una de las grandes evidencias, ¿verdad? Además del amor entre los cristianos, de que nosotros tenemos algo diferente. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los apóstoles cuando se dieron cuenta de que era Jesús? La reacción fue distinta. Algunos simplemente, ¿verdad?, se enfocaron en subir esos peces, ¿verdad?, porque tenían esta gran bendición y no querían dejarla soltar, que se les fuera, ¿verdad?, porque si soltaban eso mal, se podía ir esa bendición se podía ir, ¿verdad?, y ellos tenían, ¿verdad?, Jesucristo no les dio dinero, les dio oportunidad, ¿verdad? Él le mandó los peces, pero ellos tenían que coger esos peces no estaban en el barco, esos peces todavía estaban en el mar. Y ¿verdad? Tuvieron que subirlo, ¿verdad? La red apenas aguantaba los peces, ¿verdad? No se rompió, y eso también fue un milagro, pero también fue parte de ello, ¿verdad? Que tuvieron que hacerlo con mucho cuidado. Así que algunos se enfocaron en recibir esa bendición. Ahora Pedro, ¿verdad?, teniendo una persona distinta y habiendo tenido, ¿verdad? Un historial reciente de fallo a Jesucristo, se tiró al mar, ¿verdad?, a ir a donde Jesucristo. No sabemos qué fue la conversación ni qué fue lo que dijo, ¿verdad? Y cuál fue la conversación en ese momento. Parece que simplemente se saludaron, ¿verdad? Y si no sabemos, quizás entonces volvió a ayudar a los otros a medida que lo fueron trayendo. Y entonces les hago una pregunta. Bueno, vamos a hacer la pregunta un poquito más tarde. Vayan pensando, ¿verdad?
eso de que Pedro negó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es que Pedro, ¿verdad?, siendo el líder de los apóstoles, pudo haber hecho eso, y por qué Jesús siguió dejando que fuera líder de los apóstoles, ¿verdad? Cuando él negó a Jesucristo, ninguno de los otros apóstoles negó a Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué Pedro lo hizo y por qué él siguió dejando a Pedro en esa posición de liderazgo? Mike. Por la razón que Dios sabía que todos eran humanos y todos pensaban diferente. En ese momento a Pedro le dio temor de la gente cuando vieron que tenían al Señor arrestado, y él no quería que le hicieran lo mismo que a él, porque ya el Señor se lo había dicho a ellos lo que le iban a hacer. Exacto. Y como era humano, Dios lo perdonó, sabía el corazón de Pedro, que Pedro lo amaba. Y te lo repite en este capítulo, que sí te amo. Exacto. Sí que tuvo temor, ¿verdad? Pero vamos a ver otra razón también que le voy a dar cuando lleguemos a esa parte del amor. Pero obviamente, ¿verdad? Pedro se mandó a hacer, ¿verdad? Y fracasó. Pero vamos a ver, ¿verdad? Un insight, porque yo muchas veces me preguntaba eso, pero entonces me di cuenta de algo. Ahora, cuando llegaron a la playa, ¿verdad?, a la orilla de este lago grande, ¿verdad?, es un lago de agua fresca, ¿qué se encontraron? ¿Qué había hecho Jesús por ellos? Él parecía que había pescado y fue al bakery. Exacto. Porque tenía pescado y pan listo. Él trajo unos peces, ¿verdad? Quizás los compró en algún sitio, y trajo pan también. Y entonces Yo no creo que los compró en ningún momento. quizás lo sacó, ¿verdad? Pero el pan, ¿cómo lo habrá hecho? Él pudo haber sacado las monedas, ¿verdad? Decir, dame pan, dame peces, o quizás cogió los peces y lo fue y lo sacó de la orilla del mar. El pan, ahí pudo haberlo hecho, ¿verdad? Pero era su carácter. Yo creo que uno de esos peces era el compañero del que tenía la otra moneda que le habían sacado al otro pescado, que también tenía. Puede ser, ¿verdad? Y fue que buscó el pan. Seriamente, yo estaba mirando ese pasaje y dije, bueno, el Señor vino a reiterar la enseñanza que Él les había dejado a ellos. Y conectándolo con la pregunta que usted hizo fue porque Pedro fue escogido aunque había negado al Señor. Yo creo que el Señor estaba usando a Pedro para enseñarnos a nosotros la deficiencia que tenemos cuando obramos en nuestro propio poder. Y la diferencia cuando aquí obedecieron y el Señor le hizo la enseñanza de que cuando uno obedece a Dios, Él le da recompensas. Y no solamente, pero en realidad les enseña una lección de servitud. Muy bien. Pero yo creo que desafortunadamente muchas veces nos olvidamos de eso. Muy bien, porque así que, ¿verdad? Jesús, muchas gracias por los comentarios. Así que, ¿verdad? Como estaba reiterando el hermano que pues, Pedro a veces trataba de hacer las cosas en su propia fuerza y no le iba tan bien. Para Jesús aquí está dando el ejemplo de que a veces simplemente lo que hay que hacer es suplir las necesidades de alguien, y a veces ese es el mejor sermón, ¿verdad? Y eso en sí abre la puerta para una enseñanza, porque vemos que Jesús después le habló a Pedro, ¿verdad? Y básicamente tuvo una conversación con él, y es importante tener conversaciones con las personas, pero a veces para poder tener esa conversación uno tiene que darle algún servicio, ¿verdad? Y tener alguna interacción, y por eso tenemos que darnos cuenta, ¿verdad?, que nuestro trabajo y a medida que estamos nuestras labores en todos los aspectos de nuestras vidas, que todas esas cosas que hacemos también es un testimonio, un
un sermón que abre puertas, ¿verdad?, para después poder poner una enseñanza, ¿verdad? Y aquí muchas veces esa labor, ¿verdad?, y a veces puede ser, por eso que las misiones médicas han sido tan exitosas, ¿verdad? A veces ir a ayudar a las personas necesitadas, curar las necesidades, proveerle comida o trabajo, hace un gran ejemplo. Y quiero dar las gracias a Dios, también se me olvidó esto, una gran bendición, ¿verdad? Para mí es una de las cosas más grandes. Amén. Amén. Hasta ahora he tenido solamente dos empleados que han sido salvas, y esta semana la muchacha de la óptica fue salva, y eso para mí es una gran bendición, ¿verdad? Mucho de eso fue por el testimonio de David, que se pasaban hablando, pero yo le doy gracias a Dios que no puedo proveer un ambiente cristiano, tratar lo más posible de ser un ejemplo donde personas puedan ser salvas, ¿verdad? Y eso viene, ¿verdad?, porque no solamente es la prédica, pero es también el servicio que uno da, la manera que uno se comporta, ¿verdad?, y la amistad que uno demuestra a las personas. Yo doy gracias a Dios por ese privilegio. Pues entonces vemos que Jesús proveyó, ¿verdad?, unos peces, pero ¿qué más entonces quería Jesucristo que ellos hicieran? ¿Verdad? ¿Mira? Yo creo que cuando Jesús dice, I will never leave you or forsake you, he was teaching them that lesson. Ok, también, ¿verdad? Jesús estaba allí, ¿verdad?, en su tiempo de dificultad. Fíjense, ¿verdad?, que ellos se apareció cuando estaban teniendo una necesidad, estaban teniendo una dificultad, y él estaba allí, ¿verdad? Y entonces le proveyó algunos peces, ¿verdad?, para que ya tuvieran algo que pudieran empezar a comer, pero no le dio un banquete completo, ¿verdad? Él les dio los peces, fíjense, Jesucristo no le dio los peces, le dio una manera de conseguir los peces, ¿verdad? Le dijo, tírala a la derecha, lo tiraron, los peces estaban ahí, los sacó, ya tuvieron que sacarlos, ponernos en la barca. Era tan grande que tuvo que venir una segunda barca, ¿verdad?, ayudarlos para levantar nuestros dos barcos. Entonces lo llevaron a tierra, tuvieron que sacarlo del mar, ¿verdad? Esos peces estaban aleteando y haciendo, ¿verdad?, y ellos los sacaron, los contaron. Entonces de esos peces, entonces cogieron y los pusieron también al fuego, porque no, los peces que trajo Jesucristo era como un appetizer, pero no era el full meal, ¿verdad? Él dejó que los discípulos también participaran en esto, ¿verdad? Dios no hace todas las cosas por nosotros, Él participa, Él hace la parte que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Ellos tenían hambre, no habían comido todo el día, Él les proveyó esa primera parte, pero entonces los otros peces vienen del esfuerzo de ellos que Dios había bendecido. ¿Verdad? Eso es interesante. Entonces, otra cosa que esto yo nunca jamás me hubiera dado cuenta de esto, pero lo vi en el internet, en los comentarios. Hay solamente 2 veces en la Biblia, en 2 situaciones donde se menciona un fuego, por lo menos en el Nuevo Testamento, que se menciona un fuego de carbón, por lo menos en la vida de los evangelios. Solamente 2 ocasiones. Uno es aquí y el otro era el fuego de carbón, donde Pedro se calentaba cuando él traicionó a Jesucristo. Así que lo más seguro que él vio ese fuego de carbón y él empezó a pensar. Me recuerda, ¿verdad?, ese fuego de carbón de hace 2 o 3 semanas, donde fracasé tan grandemente. Sí, que verdad, eso es interesante, y nada más se menciona ahí. Yo creo que hay otro fuego de carbón donde Pedro, donde Pablo, entonces estaba tirando carbón y una serpiente lo muerde. Así que estos detallitos, ¿verdad? Y son estos detallitos que uno piensa, wow, eso como que nadie pudo haber escrito algo, ¿verdad?, que está tan cargado de detalle y de enseñanzas y de esto tuvo que haber ocurrido, tuvo que haber sido orquestado por Dios para que pasara de esta forma. Entonces, después de esa comida, ¿verdad?, vemos que Jesús entonces, ¿qué hace? Va a hablar con Pedro. ¿Okay? Fíjense algunas cosas.
Jesús esperó hasta el tiempo oportuno. Él primero le dio comida, ¿verdad? Quizás tuvieron un rato hablando de distintas cosas, ¿verdad? Él básicamente restauró esa relación. Y entonces, esperó al tiempo correcto para entonces abordar el tema. Y fíjense también que parece que Jesús se lo llevó aparte, ¿verdad? Quizás mientras los otros siguen haciendo su trabajo y sus cosas con los peces, quizás se llevó a Pedro a un lado y no lo hizo en público. La razón que pensamos eso es porque Juan lo siguió, ¿verdad? Uno dice que Juan era el discípulo de Jesucristo amado, ¿verdad? Eso a veces no entendemos bien ese vocablo. Para mí eso lo que quiere decir es que era su mejor amigo, ¿verdad? His best friend, ¿verdad? Cuando dice que era el discípulo que amaba, era el best friend. ¿Por qué sería Juan el mejor amigo de Jesucristo? Una curiosidad, ¿verdad? Pero yo pienso que había una diferencia en edad. Era más joven, ¿verdad? Quizás veía a veces una relación quizás que era como de tío a sobrino, algo así. Ese tipo de relación, pero parece que también eran primos. Así que este era su primo menor y parece que eran bien buenos amigos, quizás se conocían desde joven y tenían una amistad bien fuerte. Y básicamente Juan era el mejor amigo de Jesucristo. Y entonces como que estaba, ¿verdad? Quería saber de qué le iba a hablar. Era un poquito intrometido, quería hablar del que le iba a decir a Pedro. Y por eso sabemos que él quizá era el único otro que estaba oyendo lo que a distancia de lo que Jesucristo estaba diciendo. Así que, ¿verdad? Él no lo regañó en público, él se lo llevó aparte. Entonces, aquí se repiten unas frases bien similares 3 veces. ¿Qué nos recuerda eso? ¿Qué otra cosa ocurrió 3 veces? La negación de Pedro, ¿verdad? Que Pedro lo negó 3 veces, le preguntó 3 veces la misma pregunta. Pero fíjense que algunas de estas cosas salen en español, pero hay algunas cosas que no salen. Él cambia muchas de las palabras y usa distintos sinónimos para tratar de dar una idea más completa. Vamos a leerla y ustedes miren ver si ustedes encuentran algunos de los sinónimos que aparecen en estas palabras. Dice, y fíjense las diferencias que hay cada vez que hace la pregunta, unas pequeñas diferencias que yo creo que tienen significado. La poesía hebrea, en los Salmos, tiene una característica de que tiene una estructura y a veces hay paralelismos, se repiten las cosas de distintas maneras y hay progresiones y etapas y cosas. Y esto tiene más o menos esa misma forma como una poesía hebrea, como lo conozco entre los Salmos, los Proverbios. Se repite algo 3 veces, pero hay distintos cambios. Vamos a ver si pueden notar esos cambios. Vamos a leer en el versículo 15. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que, ¿qué cosas van cambiando? Hay unas palabritas que van cambiando. ¿Qué cosas cambian en esas 3 veces que esto ocurre? Una cosa que a veces uno no se da cuenta. Mire a ver si encuentro por lo menos una, entonces yo le digo las otras. Cada vez que se hacía la pregunta, ¿cómo cambiaba la pregunta? Lo que yo noté ahí fue en la manera que se refiere a los siervos, sería en una oveja y otro es cordero. Okay, muy bien. Y la manera que los va a alimentar o cuidarlos. Apacienta el cordero, que en realidad es el baby lamb,
Ajá. Y entonces le dice feed o Pastorea. a las ovejas y después regresa apacienta, usando la misma frase que usó Exacto. para los corderos en los yo creo que la comparación es Sí. los creyentes maduros y los creyentes no maduros. Muy bien, ok. Por eso el hermano Edwin era programador de computadora. Él encontró las que se pueden ver, ¿verdad?, en español. Muy bien. Una dice apacienta mis corderos, en otra dice pastorea mis ovejas, y el otro dice apacienta mis ovejas. Así que hay corderos y ovejas, y hay apacienta y pastorea, y una es darle comida y el otro es como velarlo. En las versiones modernas dice ahí, again Jesus said, John, son of John, do you love me? He answered, yes, you know I do. Entonces que take care of my sheep, que las cuidara. Exacto. Una es, ¿verdad?, cuidarlas, y la otra es darle comida. Una es velarla, otra darle comida, y una es las ovejas más viejas y la otra los corderitos. De la comida que el Señor estaba hablando, uno dice fin, la gente piensa que comieron, pero es la palabra que le está diciendo que le dé. Exacto, pero la palabra de Dios. Entonces, una que no aparece ahí y que lo hace bien confuso es que la palabra amor también cambia, ¿verdad? En el español no tenemos la idea de cariño y la idea de amor, ¿verdad? Y eso, podemos usar más o menos eso. La palabra que Jesús usa en las primeras dos preguntas es, tienes agape hacia mí, que es una palabra más similar a la idea de amor, ¿verdad? Que es como algo más sacrificial, más humanitario, más absoluto, que se identifica más como con la palabra amor, ¿verdad? Así que podemos decir, Jesús dijo, Jonás, ¿me amas a mí más que a esto? Le respondió, Señor, tú sabes que te tengo cariño, ¿verdad? Fue como respondió Pedro. Entonces después él volvió a preguntarle, volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te tengo cariño. Y la tercera vez dijo, entonces Jesucristo dijo, Simón, hijo de Jonás, tú de verdad me tienes cariño. Entonces Pedro se entristeció que la tercera vez le dijo, de verdad me tienes cariño, o sea que como que le dijo, tan siquiera de verdad, eso es verdad que tan siquiera cariño me tiene. Y entonces, ¿verdad? Así que hay también este uso de sinónimos, ¿verdad? Entonces, cuando Jesucristo, ¿verdad? Y cuando Jesucristo le preguntó si él tenía ese amor, ¿verdad? Ese amor agape, él también se estaba refiriendo al amor que Jesús había demostrado hacia ellos, ¿verdad? Jesús hace una semana había hablado con ellos y había dicho que nadie tiene mayor amor que el poner su vida por sus amigos, ¿verdad? Y Cristo estuvo dispuesto a demostrarle amor agape a Pedro, pero Pedro reconoce que él fracasó, ¿verdad? Cuando se enfrentó a que su vida podría peligrar, él no estuvo dispuesto, ¿verdad?, a tomar ese paso y arriesgar su vida por Jesucristo. Así que, ¿verdad?, Pedro estaba siendo quizás humilde en ese sentido. Como un aside, aquí Pedro afirma la omnisciencia de Jesucristo, ¿verdad? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Estaba diciendo, tú sabes mi mente, tú puedes leer mi mente, yo no tengo que decirte esto. Además de esta conversación, tú entiendes lo que está en mi mente, porque tú eres Dios. Entonces, vamos a ver, además de eso, hay otras frases que se añaden, y vamos a mirar la primera que es la más completa, donde Jesucristo dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Así que vamos a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Me amas más
que estos. ¿A qué se refiere el estos? ¿Qué se estaba refiriendo? ¿Cómo interpretamos? Yo creo que estaba refiriendo también a los otros discípulos. Ok. Así que está diciendo, me amas más que a los otros discípulos, ¿verdad? Se ha ido con otros discípulos a pescar, ¿verdad? Él había, por amor a la gente, el temor a la gente, él había llegado a Jesucristo, ¿verdad? Amaba más lo que la gente pensaba por él. ¿Verdad? Que él llegó a Jesucristo, así que puede ser que él está diciendo, me amas más que lo que tú amas a la gente, a las personas, a estos discípulos. ¿Dónde está tu prioridad? ¿Los discípulos o soy yo? ¿A qué más se podría estar refiriendo Jesucristo? ¿Algo? Para preguntar cuánto Pedro le ama a él, en comparación con cuánto los otros apóstoles lo aman. Ok, muy bien, esa es la otra cosa que puede ser. Muy bien, puede ser que él estaba diciéndole, tú me amas más de lo que me aman estos otros discípulos, o sea, eres tú, porque tú dijiste, ¿verdad? Que aun si todos los demás te dejan, yo te seguiré, ¿verdad? Así que le estaba preguntando, quizás estaba diciendo, ¿es verdad que aun si todos los demás me aman, me dejan, tú me amas más que estos otros y tú me vas a seguir aunque todos estos se vayan? ¿Por qué le haría esa pregunta? Porque él había puesto a Pedro como el líder de los apóstoles, ¿verdad? Y le está diciendo, tú eres el líder, tú me amas más que lo que me aman estos otros que están aquí contigo. Pero también quizás le está diciendo, fíjate, tú dijiste eso, de verdad, tú crees que tú me amas más que lo que me aman estos otros discípulos, quizás todos ustedes me aman igual, ¿verdad? Y simplemente, ¿verdad? Tú tienes ciertas cualidades que te hacen la persona indicada para esta posición, pero quizás no es porque tú eres mejor que esa persona. Y quizás Jesús te estaba diciendo, yo no necesito que tú seas mejor que la otra persona, yo necesito que tú hagas la labor que yo te estoy dando, ¿verdad? Por las razones que sean, yo te cuento en esa posición. ¿A quién más se podía estar refiriendo Jesucristo cuando dijo esto? Porque yo, como leía este pasaje, nunca pensaba de esta otra cosa, yo pensaba de la tercera cosa. ¿A qué podía estarse refiriendo Jesucristo? Yo pienso que podía haberse estado refiriendo a los peces. Que Jesús le dice, tú me amas a mí, al ministerio, más de lo que tú amas de ir a pescar, ¿verdad? Y más de lo que tú amas esto, los peces, el barco, las redes, ¿verdad? Que es lo que a ti te fascina. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Tú quieres irte a pescar o tú quieres seguirme a mí? ¿Verdad? Así que yo creo que está un poquito nebuloso porque quizás Jesús quería que él pensara en todas esas cosas. Jesús es bien eficiente muchas veces, aún en la manera, aún cuando la Biblia está un poquito vague, ¿verdad? Un poquito abierto a interpretación, yo creo que aún ahí está siendo efectiva en que nos está dando distintas enseñanzas a la misma vez, ¿verdad? Y él estaba haciendo el punto a Pedro de que tu meta debería ser amarme más de lo que otras personas me aman. Tu meta debería ser amarme más de lo que tú amas a otras personas. Y tu meta debería ser amarme más que las cosas que yo te he dado en tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vamos a ver un poquito en cuanto a la cuestión esa de que Jesús le estaba diciendo que apacentaran mis ovejas. ¿Por qué él le decía, me amas, ¿verdad? Me amas, y después decía, apacienta mis ovejas? Hay algo significante en ese orden. ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que hay algo significante. Esto es algo que tampoco, ¿verdad? Me puse a leerlo y ver lo que decían personas en el internet. Que lo que Jesús quería era que Pedro apacentara a sus ovejas. Y muchas veces uno piensa que para ser un buen pastor, ¿verdad? Un líder en la iglesia, ¿verdad? Porque el término que se usa para el pastor en la iglesia es, de verdad nunca se usa el término pastor. Lo que se usa es, ¿verdad? Anciano o
maestro o supervisor, ¿verdad? Pero habla que ellos entonces pastorean. Así que el pastorear no es una posición, sino una actividad. Pero, ¿verdad? Dicen, para uno ministrarle a la gente, uno tiene que amar a la gente, ¿verdad? Para una persona ser un buen pastor tiene que amar a la congregación. Para un misionero ser un buen misionero tiene que amar a esa gente, ¿verdad? Pero lo más importante no es eso. Lo más importante para ser un buen ministro es amar a Jesucristo, ¿verdad? Porque puede ser que uno no ame a la gente, ¿verdad? Pero uno tiene que darse cuenta que Jesús ama a esa gente, ¿verdad? No debe ser que sea gente bien, pero he pensado de hacer cosas en otros países, ¿verdad? Que son bien pobres, ¿no? A veces hay que saber cómo son esa gente en ese país. Uno ve las condiciones de la gente y uno ve el pecado de la gente, ¿verdad? Y uno dice, quiero yo de verdad meterme en esto, pero no es porque uno ama a esa gente, es porque uno ama al Señor y uno sabe que el Señor ama a esa gente, y tanto amó el Señor a esa gente que Él sí dio, ¿verdad?, amor agape para morir por esa gente, y Dios entonces lo resucitó, ¿verdad? Y ese era el punto que le estaba dando a hacerle a Pedro, que yo morí por ti, ¿verdad? Está diciendo Jesús. Tú, por lo menos, si aunque sea tienes un poquito de cariño por mí, ¿verdad? Entonces yo te voy yo quiero que tú tomes mi oveja y las apacientes, ¿verdad? Pero ese amor, empezando por un amor de cariño, ¿verdad? Pues después un amor de agape, debe ser lo que nos motiva a ministrarle a la otra persona. Eso no solamente es ser pastor, ¿verdad? Eso es con nuestras amistades, nuestros familiares, con todas las personas que nos rodean, todos los ministerios que nosotros tenemos y todas las situaciones de vida que nosotros tenemos. Nosotros es bien difícil amar a las personas, pero si nosotros amamos a Jesucristo, y por eso yo encuentro que yo he estado en algunas iglesias, la iglesia reformada, que han sido las presbiterianas, los bautistas y las congregacionalistas, han creado una de las sitios donde ellos han predominado, han sido sitios bien exitosos, ¿verdad? En cuanto culturalmente, económicamente. Yo siempre me pregunto por qué, ¿verdad?, esa gente ha sido tan exitosa. Y hay dos razones. Una es porque ellos, ¿verdad?, entienden bien la depravación total del hombre, pero la otra cosa es que ellos predican mucho sobre la salvación y qué está envuelto en la salvación y qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, ¿verdad? Yo no veo las iglesias, una iglesia presbiteriana que era bien bíblica, bien conservadora, de una denominación que hay en Estados Unidos, y ellos se pasan predicando, ¿verdad?, de lo que hizo Jesucristo por nosotros, de la salvación, de los distintos aspectos de la salvación, de la redención, de la reconciliación, del nuevo nacimiento. Yo a veces me preguntaba, ¿por qué ellos enfocan tanto en eso? Pero a medida que iba asistiendo, yo me daba cuenta, al uno estudiar esto y los pasajes de la Biblia, uno se da cuenta de verdad el amor que Dios tuvo por nosotros, ¿verdad? No siendo gente tan depravada, que Dios tuvo este amor por nosotros. A medida que nosotros entendemos eso entonces permite que nosotros, con ese amor que tenemos a Dios, porque Dios nos demostró ese amor, a nosotros vernos como de verdad somos, nos motiva a ir a amar a las otras personas, ¿verdad?, sabiendo que Dios también, Jesús también ama a esas personas. Pero volviendo ahora a Pedro, ya estamos casi terminando. Pedro, ¿verdad?, ¿qué había dicho Pedro antes de negar a Jesucristo? Antes de negar a Jesucristo, cuando Jesucristo le dijo, tú me vas a negar 3 veces, ¿qué era lo que dijo Pedro? Que él nunca lo iba a negar, que moría por él. Pedro dijo, yo no te voy a negar, yo estoy dispuesto a morir por ti, yo te voy a seguir hasta la muerte, ¿verdad? Y Jesús lo que le dice es, tu deseo va a ser cumplido. Tú me vas a demostrar de que tú estás dispuesto, ese deseo que tú tienes, que tú decías que está dentro de ti, está ahí. Dice, eso lo vamos a sacar y algún día
esas palabras van a ser una realidad. Eso no se va a quedar con la negación que tú hiciste. Algún día tú vas a sufrir y vas a morir por mí. Y de la misma forma que Jesucristo murió por su oveja, Pedro también iba a morir por esas Pero no dice eso. ovejas. ¿Ah? No dice eso. ¿Cómo te saca eso? A ver, dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús dijo, apacienta mis ovejas. Y entonces Dios, in between the lines, dice, yo sé que tú me amas. Es más, te digo esto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde no querías más. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres ir. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba de glorificar a Dios. Y dicho eso, añadió, sígueme. Y lo que Jesús le está diciendo es, eso que tú dices que hay dentro de ti, que tú estás dispuesto a morir por mí, seguirme hasta la muerte, eso está ahí. Y eso algún día va a salir. Algún día tú vas a morir por mí, ¿verdad? Por lealtad a mí, ¿verdad? Y vas a morir por tu servicio a estas ovejas. Por eso algún día, ¿verdad? Pedro todavía no estaba listo pero no estaba todavía preparado para pasar por eso, y eso le chocó un poco, ¿verdad? Y entonces Jesús miró, ¿verdad? Y vio que Juan estaba siguiendo, ¿verdad? El mejor amigo de Jesús, dice el discípulo a quien amaba a Jesús. Y le dijo, ¿y qué de él? ¿Verdad? Y lo que dijo Jesucristo es, no importa lo que o sea, la situación de él, tú, ¿verdad? Esta es tu vida, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, si yo quiero que él se quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? ¿Verdad? Esa es mi decisión, de una persona aparte. Y la cosa es que vemos, ¿verdad?, que cómo se llamaba en el Evangelio, para cómo se refería a Juan. Era el discípulo que amaba a Jesucristo, ¿verdad? Y que era lo mismo que Jesucristo estaba bregando con Pedro estas cosas, ¿verdad? Me amas, ¿verdad? Y Juan se llamaba el discípulo amado. Así que en cierto sentido estaba diciendo, ese no es el problema de Juan, ¿verdad? Yo quiero que él haga otra cosa. Tú tienes ciertas cualidades y ciertos talentos y ciertas cosas que yo quiero usar en ti. No porque tú seas mejor, sino porque para eso es que yo te diseñé y te creé de esa forma. Te di las experiencias de la vida que tú tuviste. Tú, ¿verdad? Sígueme a mí, que tú me vas a glorificar de una forma grande. Este otro me va a glorificar en una forma bien distinta, ¿verdad? Él vivió, a veces, y quizás aquí nos está diciendo que sí es bueno morir por Cristo, pero a veces es igual de difícil vivir por Cristo, ¿verdad? Muchos años después que ya Pedro había muerto, después que Pablo había muerto, después que los otros discípulos habían muerto, Juan todavía estaba viejo y solo el último apóstol que quedaba, ¿verdad? Todavía teniendo que, ¿verdad?, vivir, durar, ¿verdad?, enfrentarse a la vejez, ¿verdad?, que él vivió más de 90 años, sufrió tortura a esa edad. A esa edad Dios se le reveló, ¿verdad? Entonces, al durar tanto tiempo, él pudo reflexionar, él pudo ver las cosas de la perspectiva de una era distinta, donde ya la iglesia estaba formando, estaba empezando a madurar. Y Dios lo usó, ¿verdad?, para hacer unas grandes cosas, ¿verdad?, y darnos unos libros que dan una perspectiva bien distinta a los otros evangelios. Y Dios tenía ese propósito, ¿verdad?, para Juan, alguien que ya había demostrado que lo amaba, porque ahí lo que vemos. ¿Por qué Pedro negó a Jesucristo? No es que él fuera peor que los otros discípulos, porque ¿dónde estaban los otros discípulos? Se habían ido, ¿verdad? Los otros discípulos no negaron a Jesucristo porque nunca tuvieron la oportunidad, ¿verdad? ¿Verdad? El
único que tuvo la oportunidad fue Juan, ¿verdad? Que Juan lo siguió. Juan también lo siguió, pero Juan era hijo era la familia de los sacerdotes y él tenía audiencia directa adentro, ¿verdad? Y él estaba protegido, él no pasó por lo mismo que pasó Pedro. Pedro era un extraño, era alguien de afuera. Pero Juan también estuvo allí, una situación distinta, pero él siguió a Jesucristo también, ¿verdad? Hasta el final, y entonces Dios le dio una tarea distinta. Pero Pedro trató de seguirlo también, ¿verdad? Con mucho más dificultad, mucho más reto que lo que Juan tuvo, y ¿verdad? En eso no llegó hasta su meta, fracasó. Pero fíjense que a veces es mejor uno tratar, tirarse a hacer algo y fracasar, ¿verdad? Porque a veces esos fracasos espectaculares son, ¿verdad?, stepping stones, escalones a algo mejor, ¿verdad?, que Dios a veces puede usar en nuestra vida. Siento el ejemplo de Colón. Nunca llegó a las Indias, fue un fracaso, ¿verdad? La iglesia católica tenía razón. Tú no puedes tirarte en un bote y llegar hasta la India, el mundo es muy grande, ¿verdad? Yo creía que era redondo, pero es muy grande, no vas a llegar nunca. Pero él se tiró, fracasó, pero entonces descubrió las Américas, ¿verdad? Así que eso podemos verlo también en la vida de Pedro. Enfocarnos en nuestra tarea, no compararnos con otra persona. Nosotros tenemos que tener una relación directa con Dios. Somos únicos, somos especiales, somos distintos, tenemos nuestros propios talentos que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer esos talentos, no para glorificarnos, sino para saber esos talentos son nuestra responsabilidad, tenemos que usarlos. Esas cosas que Dios nos da, nosotros no podemos dejar que eso duerma. El que deja que su talento se la esconde por cualquier razón, por miedo, ese Dios va a castigar a esa persona, ¿verdad? Esos talentos tenemos que usarlos, y cada uno tenemos talentos distintos, ¿verdad? Así que con eso terminamos.